Grabar. Muy bien, entonces clase correspondiente al día viernes 23 de mayo de 2025, el concepto de persona. ¿M? En realidad, en otras presentaciones de la antropología o en una teoría de la persona, como nosotros le estamos llamando a nuestra clase, tal vez este tema tendría que haber sido dado al principio. Pero bueno, acá la manera en que la organización de los contenidos en la currícula se presentaba, una organización que no la hice yo, sino que la tomé así como me la dieron desde el proyecto. En la organización de los contenidos aparece el concepto de la persona y la dignidad de la persona como una especie de recapitulación final en base a todos los otros que nosotros venimos viendo previamente. Así que entonces vamos a desarrollar ahora el concepto de persona. Ustedes saben que la etimología, o sea, el origen de las palabras, siempre nos ayuda a nosotros a dar con el significado profundo que tienen cada una de las expresiones que nosotros utilizamos. Y nosotros tenemos, en el caso de persona, una doble etimología, la etimología del griego, en lengua en la cual persona se dice prosopon, y la etimología latina, que la palabra ha pasado exactamente igual a nuestro idioma. Persona en latín, lo mismo que persona en español. En griego, persona se dice prosopon. La partícula pros indica delante de y la raíz op tiene relación con la vista. Nosotros no en vano hablamos de lo óptico, por ejemplo, una palabra que viene del griego. Entonces, delante de la vista. Prosopon hacía referencia originalmente en el griego a la máscara que cubría el rostro y que representaba en el teatro un personaje. Entonces, ustedes han visto muchas veces cómo desde la antigüedad se utiliza como el símbolo del teatro esas dos mascaritas, una con la carita sonriente y otra con la carita triste. Bueno, ese es un símbolo del teatro. El actor se ponía una máscara como para decir no soy yo mismo, sino que estoy encarnando a otro. Entonces, en ese uso teatral se comienza a tomar conciencia de lo que significa la persona como una individualidad específica distinta de las otras, aun cuando comparta con ellas la misma condición humana. Y en el caso del latín, la palabra persona hace referencia al resonar de la voz del actor dentro de esa misma máscara a la que hacíamos referencia recién, porque la partícula per en latín indica una plenitud, una totalidad, ¿no? Como se puede notar en palabras como perdón, que sería el don o el regalo por excelencia, perfecto, que es algo no solamente hecho, sino totalmente y plenamente hecho, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, personare sería el resonar de la voz del actor dentro de la máscara en la cual se encuentra para representar a un determinado personaje, ¿no? Junto al uso teatral, que es este que queda reflejado en las etimologías, también desde muy antiguo tuvo mucha importancia el uso legal o jurídico. Entonces, el derecho romano, por ejemplo, nos ha legado una distinción fundamental que parece muy obvia y que, sin embargo, hoy en día, en las modernas teorías del derecho, por ahí no se la aplica como debiera ser en base a su obviedad. Por eso a veces los filósofos decimos cosas difíciles y otras veces tenemos que repetir las cosas obvias. ¿Cuál es esa distinción que legó el derecho romano? La distinción entre personae y res, o sea, entre personas y cosas, ¿no? Entonces yo claramente, un ser humano es una persona, tiene derechos, no sé, una mesa o una silla es una cosa, no tiene derechos, pero después ya empiezan a surgir como algunas cuestiones medio confusas, medio grises, ¿no? No digo en el derecho antiguo, sino en el derecho actual, y bueno, empezamos a oír que por ahí se habla de los derechos de los animales, y ya empezamos con confusiones en ese sentido, así como también cuando en el caso de las legislaciones
Por ejemplo, a la legislación argentina, para ser más específico, se le reconoce algunos derechos al no nacido, pero curiosamente no se le reconoce el derecho a la vida, ¿no? Entonces el no nacido puede heredar, pero el problema es que para heredar tiene que vivir primero, ¿no es cierto? Como no se le reconoce el derecho a la vida, porque las causales que habilitan el aborto legal son muy amplias, entonces resulta como contradictorio. Fíjense que en el derecho greco-romano las cosas tampoco estaban tan claras, porque no todo ser humano era persona. El esclavo no era persona, el extranjero no era persona, el menor de edad no era persona, la mujer a ciertos fines no era persona. Entonces, también había como una amplia categoría de seres humanos excluidos de la condición personal y de los derechos que esa condición implicaba. Por eso cuando nosotros decimos, bueno, qué interesante el fenómeno de la democracia griega, que en los tiempos antiguos haya podido existir un pueblo que fuera capaz de gobernarse a sí mismo sin reyes ni tiranos. Nosotros, bueno, tenemos que quitarnos de la cabeza una concepción demasiado idealista, ¿no es cierto? Porque, bueno, realmente ahí ciudadanos eran pocos, y muchos no gozaban de la condición de ciudadanos. Bueno, lo mismo pasaba con el tema de las personas. Muchos seres humanos no eran personas. Hoy en día, como decimos, estamos casi en la misma, ¿no? Porque no se les reconoce la dimensión personal a los no nacidos, y por ahí tiende a no reconocérsela a otras categorías, como por ejemplo las personas privadas del pleno uso de la inteligencia, que tienen alguna discapacidad grave, o personas que han perdido la conciencia, ¿no? Entonces, ahí no es que en la época moderna realmente estemos muchísimo mejor por el hecho de que no exista ya la esclavitud o porque se hayan asegurado los derechos a ciertas categorías, es decir, se les ha privado a otras. Entonces, bueno, eso como simplemente como un comentario para que vean ustedes cómo todo esto es tan sencillo quizá de formular y al mismo tiempo tiene tantas consecuencias en la organización de la vida social, política y en la misma configuración de la cultura contemporánea. Bueno, entonces, ¿dónde surge el concepto de persona? Surge en el ámbito teatral, en el ámbito jurídico, pero después de eso asume como una mayor consistencia filosófica más profunda, ¿no es cierto?, que es a donde nosotros queremos llegar. Y así nos encontramos con Severino Boecio, que es un filósofo cristiano del siglo V que en un texto teológico sobre las dos naturalezas y la única persona en Cristo, elabora una definición que, si bien tiene algunas limitaciones, sin embargo, es una definición muy válida de lo que es la persona. Y como todas las definiciones antiguas, o como en general las buenas definiciones, cada una de las palabras tiene una significación muy importante que no puede ser sustituida ni dejada de lado. Entonces, para Boecio, la persona es sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, analicemos cada uno de estos conceptos, dos sustantivos y dos adjetivos que aparecen en esta definición. Cuando nosotros decimos que la persona es sustancia, queremos hacer referencia a que la persona, la personalidad, el carácter personal es algo subsistente, es algo, no es un accidente, sino sostiene los accidentes. Podemos decir, es accidental que yo tenga el color de piel blanco o negro, que yo tenga el pelo largo o el pelo corto, que yo tenga mucha cultura o apenas sepa leer o escribir, que sea un niño o sea un anciano, que tenga muchísimo dinero o que no tenga nada. Todos esos son accidentes. La condición personal no es accidental, es una condición sustancial. Entonces, ya estamos haciendo nosotros referencia también a algo muy importante porque muchas categorías con las cuales se clasifican los seres humanos hoy en día son categorías accidentales, ¿no? Fíjense ustedes a veces en la misma política cuánto partidismo hay, cuántas divisiones partidarias y ellos y nosotros y los oficialismos, las oposiciones, están en un bando, están en otro. Bueno, la condición personal
supera todas esas categorías. Entonces, la condición personal, al ser sustancial, no se pierde ni se altera. Fíjense ustedes que nosotros a lo largo de nuestra existencia, tal vez que se dilatará durante muchos años, podemos experimentar grandes cambios, pero todos esos cambios son de naturaleza accidental, no sustancial. La persona es de naturaleza sustancial. En esto, como que tenemos que tener cuidado con algunas eh, ideologías que imperan en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Que implícitamente estarían como diciendo, bueno, la persona es algo accidental, ¿no? Entonces, no sé, ese embrión recién formado en el seno materno, en un X momento, según ellos, llega a ser persona, pero antes no lo es. Y entonces es imposible eso, porque ya desde que es humano tiene que ser persona, porque ser persona es algo sustancial. O también algún ser humano dejaría de ser persona y por lo tanto podría ser, no sé, eliminado si ya no asegura una ganancia o un beneficio a la sociedad o a sus más cercanos, ¿no es cierto? Y eso también es un error porque su condición personal es sustancial, no se pierde. ¿M? Vamos a ver que eso tiene mucho que ver, eso lo veremos en la clase próxima si Dios quiere, con el tema de la dignidad. La dignidad personal se basa en este carácter sustancial. Cuando decimos que se trata de una sustancia individual, y aquí tomamos la segunda palabra, estamos expresando dos cosas. Por un lado, que la persona está dividida de las demás, pero es indivisa en sí misma. Ciertamente nosotros podríamos traer a colación algunos casos extremos, como los siameses, ¿no es cierto?, que no están divididos entre sí. Pero bueno, dejemos esos casos extremos a un costado, porque realmente también Santo Tomás va a decir, bueno, la filosofía tiene que considerar, cualquier ciencia en realidad, tiene que considerar lo que sucede en la mayoría de los casos. En latín se dice ut in pluribus, ¿no? Como sucede en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, una sustancia individual significa que está dividida de los demás, o sea que hay una neta separación entre uno y el otro, ¿no? Eso claramente se ve en nuestra dimensión corporal, eh, sobre todo cuando vamos creciendo, por supuesto, claramente después que ya hemos salido del vientre de nuestra madre por el nacimiento, pero después también cuando vamos creciendo. Pero esto de que estamos divididos de los demás, y cada uno es una persona autónoma, es como algo muy importante de darse cuenta también a nivel de la formación de la persona en el orden psicológico, ¿no? Hay personas que no van haciendo adecuadamente su madurez y permanecen como eternamente dependientes, ¿no es cierto? Parece que tienen 50 años y todavía no pueden salir a la esquina sin preguntarle qué van a hacer al papá o la mamá, ¿no? Entonces, o a otras personas de las cuales han quedado dependiendo. Entonces, la persona es individual porque es una entidad dividida de las demás, pero al mismo tiempo indivisa en sí misma. Fíjense cómo la misma palabra connota dos significados, dos sentidos que son muy importantes los dos. Entonces, dividida de los demás, pero también indivisa en sí misma. O sea que la persona tiene una estructura compleja, como nosotros ya lo hemos visto en clases anteriores, cuando veíamos el alma, el cuerpo, el alma vegetativa, sensitiva y racional, bueno, con cada una de sus variadas potencias. Y si quieren ustedes, incluso en el mismo cuerpo, nosotros tenemos tanta variedad de células, órganos, aparatos, sistemas, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, todo eso constituye una unidad no solamente orgánica a nivel del cuerpo, sino una unidad psíquica y espiritual también. Entonces, dividida de los demás, pero indivisa en sí misma. ¿M? Ahí también volvemos a lo mismo que decíamos antes. Esta condición ontológica de ser indivisa, la persona, eh, genera graves dificultades cuando no tiene como un adecuado reflejo en el orden psicológico o ético. Cuando la persona, por ejemplo, está dividida entre deseos, pensamientos, tendencias, proyectos radicalmente contradictorios. Entonces, cuando uno quiere ser al mismo tiempo una cosa y la otra,
¿no es cierto? Entonces eso es fuente de conflictos. Me permito decir esto, aunque va a quedar grabado, con total respeto por las personas que viven este tipo de experiencias, pero por ejemplo cuando algunos con mucha ligereza dicen, bueno, yo tengo un cuerpo de varón, pero me siento mujer y me quisiera operar o sin operarme me siento mujer, etcétera, eso ya está hablando de una división interior que no te augura nada bueno, ¿no es cierto? Más allá de que uno, por supuesto, respeta muchísimo a toda persona, ¿no? Pero no te augura nada bueno porque está hablando de una división. Y todo lo que sea división en nuestro interior está, de alguna manera, división y separación son signos de muerte, ¿no? Es como una muerte interior, es muy doloroso por eso mismo, ¿no? Bueno, sustancia individual de naturaleza racional. La palabra naturaleza es una palabra difícil porque es una palabra polisémica, tiene muchos significados, o sea, tiene una gran cantidad de significaciones y las significaciones, si bien todas están relacionadas, no son todas exactamente la misma. Entonces, cuando nosotros utilizamos la palabra naturaleza en un determinado contexto, está muy bueno que sepamos muy bien cuál es precisamente ese contexto, qué estamos queriendo exactamente decir cuando decimos naturaleza. Cuando hablamos aquí de naturaleza, nos referimos a lo que también se dice en filosofía la esencia, es decir, algo que le viene dado a la persona, lo que hace que la persona sea lo que es, ¿no? La esencia es como su forma o su constitución propia, ¿no? Entonces, decir que los seres humanos tenemos una naturaleza parece también algo bastante obvio, pero no lo es tanto y tiene una importancia capital, como nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase. Digamos acá sencillamente que la persona no es una construcción, el ser personal no es una construcción caprichosa del individuo, no es que el individuo es radicalmente libre y entonces se hace a sí mismo de la manera que quiera. Eso no es cierto. Nosotros ya venimos con una determinada naturaleza y esa naturaleza nos configura y al mismo tiempo nos orienta en una determinada dirección. Ya lo veremos. Finalmente, decimos que esa naturaleza es una naturaleza racional, o sea que está dotada de la potencia que nosotros llamamos inteligencia y razón y su potencia paralela, que es el apetito racional o la voluntad. Por lo tanto, la persona es capaz de conocer la verdad y el bien y eso la capacita para hacer opciones libres y responsables. Entonces, la racionalidad no es, como por ahí quieren algunos, una condición absoluta separada del cuerpo, ni tampoco es, como quieren otros, una simple mayor perfección que tienen nuestras capacidades sensibles en relación a los animales. Entonces nosotros podemos decir, bueno, los animales, hay algunos animalitos que son muy inteligentes, ¿no es cierto? Y bueno, el más inteligente de todos es el ser humano. Eso es una manera errada de considerar las cosas. La inteligencia humana es esencialmente distinta de las capacidades que tienen los animales que impropiamente se llaman inteligencia. Los animales tienen un alto desarrollo de su sensibilidad, tanto a nivel de conocimiento como de afectividad, y la sensibilidad animal, los sentidos internos de los animales tienen un alto grado de desarrollo en algunos casos. Eso es lo que impropiamente se llama inteligencia animal, que no es una verdadera inteligencia. Así como la inteligencia artificial tampoco es una verdadera inteligencia. Eso ya hemos visto algo la vez pasada. Entonces, la condición racional del ser humano es como una condición específica suya. Nosotros podríamos decir, ya introduciéndonos, asomando un poquito la nariz en el orden teológico, que es una condición que comparte con los ángeles y con Dios, ¿no es cierto? Que son los seres que están dotados de la capacidad o de la potencia de la inteligencia. Entonces, sustancia porque subsiste y permanece siempre y no cambia con las mutaciones accidentales, individual porque está dividida de los demás y es indivisa en sí misma, de naturaleza porque tiene una esencia dada y no se autoconstruye caprichosamente a sí misma, y racional porque es
por su condición espiritual, es capaz de conocer la verdad y el bien, y eso lo hace libre y responsable. Decíamos nosotros que esta definición es muy buena, pero que quizá tiene sus limitaciones. Y efectivamente sí, tiene algunas limitaciones y por eso nosotros ahora la vamos a complementar con algunas notas distintivas de la persona, que son seis. Vamos a poner tres en cada plaquita. En primer lugar, la persona está dotada de una intimidad. Fíjense ustedes qué interesante esto, ¿no? La persona es un yo que tiene un mundo interior. Otros seres vivientes puede decirse también que tienen un cierto mundo interior, ¿no es cierto? Un animalito puede tener imaginación, tiene memoria. Nosotros, quizás si tenemos algún animalito doméstico que conocemos muy bien, ya sabemos que ese animalito tiene, por ejemplo, ciertas costumbres, ¿no es cierto? El animalito hace siempre lo mismo. Bueno, entonces tiene también una cierta interioridad, pero no se compara ni de lejos a la interioridad o a la intimidad de la persona. Entonces, cada persona tiene en su mundo interior ese carácter irrepetible, único y también inviolable. Por eso es tan importante la cuestión de la intimidad hoy en día. Y por eso esa virtud que tan despreciada, lamentablemente, que es la virtud del pudor, nos lleva a proteger nuestra intimidad. ¿No? No solamente la intimidad de nuestro cuerpo, que ya es claramente necesario protegerla, sino también la intimidad de nuestra alma, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que por ahí no guardan mucho su intimidad en el sentido de que cuentan demasiadas cosas a cualquiera, ¿no? Y entonces no, digamos, eso es como que las expone y las exhibe de una manera que no es la adecuada, ¿no? A veces hay situaciones extremas como estos programas tipo Gran Hermano, ¿no es cierto?, en que la intimidad queda como exhibida de una manera ya casi diría grosera a través de la pantalla, ¿no? Bueno. La persona no solamente tiene intimidad, sino que desde la intimidad tiene una capacidad creadora, que por supuesto acá usamos la palabra creadora en un sentido amplio, ¿no? Porque, bueno, no es sacar algo de la nada, como en el caso de Dios, sino poder plasmar en la existencia concreta valores, obras artísticas, obras técnicas, literarias, filosóficas, etcétera. Bien, además de la intimidad tenemos la identidad. La persona es también un yo porque tiene una unidad moral que se despliega en el tiempo. Entonces, esto es muy importante también porque hoy en día, en tiempos en que nosotros por ahí nos damos con una especie de eh, alabanza ilimitada de la libertad como una especie de absoluto, la persona de hoy no quiere hacerse cargo de lo que él mismo hizo ayer, ¿no? Entonces, no, la persona tiene una unidad moral y eso hace que la persona tenga una historia. Y además, muchas veces en esta sociedad tan relativista en la que nosotros vivimos, nos damos con que las personas medio como que se van adaptando a lo que los demás quieren de ellos, ¿no es cierto? Y entonces van perdiendo identidad. A veces hay personas que nunca se sabe qué piensan porque dicen que sí a todo y están de acuerdo con todo el mundo y bueno, entonces no tienen identidad, ¿no? Entonces es importante también esta distinción, esta dimensión de la identidad. Pero la intimidad y la identidad no son algo cerrados en sí mismos, sino que se expresan a través del cuerpo, del lenguaje y la acción. Entonces las personas somos seres manifestativos. Cuando decíamos antes que la persona está dividida de los otros porque es sustancia individual, no queríamos decir allí que la persona tuviera que ser una entidad absolutamente individualista, ¿no? ¿No? Individualidad no significa individualismo. El individualismo es un gran mal de nuestro tiempo. La persona justamente se caracteriza por algo, es por la relacionalidad, ¿no? La persona es ser relacional. Pero bueno, para que pueda darse esa relacionalidad,
es importante que la persona pueda manifestarse. Nos manifestamos a través de nuestro cuerpo en múltiples maneras, ¿no es cierto? No solamente por lo que hacemos con nuestros miembros corporales, sino también por la manera de vestir, y eso siempre es como muy importante recordarlo. Nos manifestamos claramente a través del lenguaje y, por supuesto, también a través de la acción, de lo que nosotros realizamos como acción, ¿no es cierto? Es decir, de todo lo que hacemos nos expresa de una manera particular, ¿no? Continuando con estas notas, decimos que la persona es un ser dotado para el diálogo y para construir unidades intersubjetivas, porque la persona es capaz de entrar en relación con los otros. No solo es capaz de entrar en relación con los otros, ha de entrar necesariamente en relación con los otros. Por eso siempre decimos, así como a veces la filosofía moderna le criticó al cristianismo el hecho de eh, hablar de la creación del hombre y del mundo a través de las imágenes del libro del Génesis, etcétera, y se burló un poco de todo eso como si fuera una cuestión meramente mítica, una especie de cuentito que nadie se podía creer, ¿no? También, si vamos para el caso, la filosofía moderna muchas veces tiene sus propios mitos y uno de los mitos es el mito del individuo. Entonces, se razona en la sociología, en la política, en la economía, en un montón de ciencias humanas como si la unidad fundamental fuera el individuo, cuando en realidad el individuo aislado no existe. El individuo aislado no existe. El ser humano está siempre en relación, ¿no? Hay como muchas cosas que es algo que podemos como nosotros dar como significativas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, nadie se reconoce, dice la psicología, nadie se reconoce como yo si no tiene enfrente a un tú, ¿no es cierto? Entonces, la constitución del yo, el poder llegar a decir yo, significa también el reconocer a otro como un tú, ¿no? Es decir, como una segunda persona. Por ejemplo, también podemos recordar yo siempre suelo recordar una película, una película vieja, ya re vieja, que se llamaba El Náufrago o algo así, que era un hombre que quedaba solo en una isla desierta después de un accidente, no me acuerdo si de avión o de barco, qué, y le pintaba una carita a una mochila que tenía y se ponía a hablar con la mochila, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habla de esa necesidad del diálogo que tiene el ser humano, ¿no? Y hay un elemento teológico que, si bien no corresponde, digamos, al ámbito de la filosofía, pero sí ilumina, arroja como una luz desde afuera, que es que la misma, la filosofía antigua tuvo como muchos problemas del cristianismo, representó una gran iluminación sobre el verdadero ser de Dios, porque la filosofía antigua se debatía entre dos, digamos así, opciones imposibles en relación con Dios. O aceptaba a los dioses de la mitología, que eran dioses personales y plurales, pero al fin de cuentas unos dioses que estaban peleados entre sí, tiránicos, o sea que uno realmente no sabía si complacía a un dios, capaz que lo hacía enojar al otro, entonces los pueblos antiguos vivían llenos de supersticiones y de temores en su relación con esos dioses, esos falsos dioses personales del politeísmo, ¿no? O por otro lado, si vamos a la concepción ya del dios de los filósofos, era como una especie de fuerza universal pero impersonal con la cual era imposible relacionarse. Aristóteles define al motor inmóvil como precisamente alguien que es amado y que mueve por modo de atracción, pero que no ama. Es decir, espantoso. Llegamos a un Dios que es único, que es perfecto, que tiene como todas las cualidades, pero un Dios que no se conoce y se ama más que a sí mismo. Entonces, con Dios con el cual es imposible entrar en una relación de amor. Entonces, el cristianismo rompió, digamos, ese yugo que impedía al hombre relacionarse adecuadamente con Dios y nos da a conocer un Dios que es único, que no es esa multiplicidad caótica de dioses enemigos entre sí y cada uno peor que el otro, como veíamos en el politeísmo antiguo, un Dios que es único, pero al mismo tiempo un Dios que es uno en tres personas. Entonces, mostrándonos que persona nunca se puede decir en singular, o sea, siempre habla
de la interpersonalidad, habla de la intersubjetividad. Y la intersubjetividad es una categoría sumamente importante porque la intersubjetividad implica una vinculación entre las personas que no se puede reducir a nada de semejante en las otras uniones materiales. O sea, yo puedo unir dos cosas materiales, puedo unir dos pedazos de material para hacer algo, o sea, yo puedo unir los ladrillos para hacer una casa o lo que ustedes quieran, pero en nada de eso se puede parecer a lo que se da en el establecimiento de una relación intersubjetiva, como se da, por ejemplo, en el matrimonio, como se da en la familia, como se da en una sociedad, como se da en una amistad, como se puede dar en cualquier asociación de personas para perseguir un determinado objetivo y más sólidamente cuanto mayores sean las verdades que las unen y cuanto los objetivos que se persiguen sean como más destacados y más importantes, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces, la persona es capaz de establecer relaciones intersubjetivas que superan algo con lo cual nosotros nos manejamos con respecto a las cosas, que es la manipulación o la instrumentalización. Nosotros a las cosas las podemos manipular o instrumentalizar, pero las personas no. Y lamentablemente, con mucha frecuencia sucede que las relaciones entre personas implican manipulación o instrumentalización. Entonces, ahí es donde se producen después graves problemas, ¿no es cierto?, en los vínculos personales, no sé, en todas las relaciones, ¿no? Es decir, desde la relación de pareja hasta las relaciones sociales se ven como altamente dañadas cuando aparece toda esta dinámica de la manipulación y la instrumentalización. ¿M? Bueno, la persona también es libre, eso ya lo hemos visto, así que no hace falta detenernos demasiado. Dueña de sus actos, responsable de su conducta y destino, capaz de establecer vínculos interpersonales. Esto es interesante y ustedes lo han visto en el texto que les he compartido, que la libertad no quiere decir ausencia de vínculos, ¿no? Sino que la libertad implica los vínculos. Como la araña, cuando la araña teje esa tela, no está digamos así, desvinculándose, sino que, o sea, gana libertad a medida que más se vincula. Cada línea de la telaraña es un plus para la libertad de esa araña, ¿no es cierto? Porque cuando la araña tiene una telita muy bien construida, bueno, la araña se puede mover por toda la pieza, ¿no es cierto? Si vos le has dejado que construya una telaraña muy grande, ¿no es cierto? No hay ninguna alusión acá contra las amas de casa que se demoran mucho en pasar el plumero por las telarañas, ¿no? Bueno, entonces la libertad que no es contraria a los vínculos, sino que al contrario, que se sostiene en los vínculos, ¿no? Bueno, y finalmente la persona es unidad de cuerpo y alma, también nosotros ya hemos visto eso, ahí destaca la compenetración de ambas dimensiones y también el carácter personal de la sexualidad. Fíjense cómo es muy importante esto porque muchas veces se considera todo lo relacionado con el sexo como una especie de instinto, como una cuestión biológica, fisiológica, etcétera, y nada más, como una especie de cuestión animal y se pierde de vista el carácter personal que tiene la sexualidad humana. Bien, esas son entonces las notas distintivas de la persona. Pero también nosotros podemos señalar otras coordenadas que son interesantes. Por ejemplo, la persona está ubicada en el espacio y tiene una limitación espacial, ¿no? Entonces, hay una pregunta que nos ha dejado de una manera particular la pandemia con todo digamos, su desarrollo de los encuentros virtuales, clases virtuales, pero también reuniones virtuales y todo tipo de encuentros virtuales. Bueno, era como decir, tenemos una nueva herramienta, una comodidad, pero al mismo tiempo lo presencial no se reemplaza, ¿cierto? No se puede reemplazar, ¿no? Entonces, las tecnologías no reemplazan la presencialidad física, ¿no? Entonces, eso es como muy importante también, ¿no? Y al mismo tiempo la espacialidad implica una limitación, o sea, por más que el ser humano pueda,
no sé, desplazarse cada vez con mayor facilidad de un lado a otro. Ustedes saben que Elon Musk, el famoso magnate estadounidense, ha dicho que va a construir un túnel con un tren que va a unir Nueva York con Londres en 55 minutos. Es decir, yo he dicho que yo me anoto primero para subir el tren. Me gustan esas cosas. Pero, bueno, siempre hay una limitación. O sea, yo la verdad que llegar de Londres a Nueva York en tan poco tiempo, medio imposible, parece, ¿no es cierto? Bueno, capaz que lo logre, no sé. Este, nosotros vemos cómo la tecnología ha permitido que todos esos desplazamientos se hagan más rápido, pero al mismo tiempo también eso ha hecho perder una dimensión importante que antes el ser humano tenía como más capacidad de espera. Imagínense ustedes, en el tiempo de las carretas, uno tenía que ir de Buenos Aires a Tucumán, se le iba a pensar dos veces, se le iba a pensar varias veces, porque no era un viaje que se hacía en un rato. Ahora, bueno, uno a veces hace locuras. Yo una vez fui a Buenos Aires a la mañana y volví a la siesta simplemente para asistir a una actividad que había allá, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, qué locura eso. Sí, la verdad que no sé si uno lo haría muy, muy seguido, ¿no? Pero bueno, cosas que suceden y que la misma tecnología no la termina de quitar, ¿no? El espacio. Y así como la persona es espacial, la persona también es temporal, ¿no? Y entonces, como decíamos, la persona tiene una historia. La historia personal es sumamente importante y hay que asumir e integrar todo lo vivido, incluso aquellas cosas que son negativas. Hay personas que lamentablemente les ha tocado sufrir mucho en sus vidas. Entonces, por ahí puede hacer algún tipo de negación respecto de lo que han vivido, ¿no? Incluso no querer recordarlo, bueno, eso es una dificultad, eso es algo que uno debería poder trabajar de otras maneras, ¿no? Porque uno tiene que integrar todo lo vivido en la propia historia personal, ¿no? Las personas que mejor logran superar los traumas o las experiencias malas de la vida son las que las han integrado, ¿no es cierto? Y que, bueno, dicen, con mi culpa o sin culpa mía, me pasaron algunas cosas, sucedieron algunas cosas, y bueno, sin embargo, yo puedo integrar eso desde el arrepentimiento, si fue culpa mía lo que pasó, o desde simplemente la resistencia interior, que se llama resiliencia, si he sido víctima quizá de algunas experiencias muy negativas, ¿no? Entonces, la persona es histórica, y por el hecho de que en la memoria puede integrar lo vivido, también puede, por medio de la proyección y la esperanza, trascender el tiempo y proyectarse hacia adelante. Solo la persona puede hacer ese tipo de proyección. Un animal tal vez puede tener un plan para cazar su presa, que ese plan lleve tres pasos, ¿no es cierto? O algo así, pero no va a ir mucho más lejos. Solamente nosotros podemos hacer un proyecto de vida que abarque toda la existencia, ¿no es cierto? Entonces, la persona desarrolla la vida en el tiempo, la persona es histórica. La persona también es capaz de hábitos, o sea, de las cualidades operativas adquiridas. Las cualidades morales se llaman las virtudes, también las malas cualidades morales son los vicios, ¿no es cierto? Y ahí está una pregunta: ¿se es más persona o menos persona por los hábitos buenos o malos? Eh, la respuesta adecuada sería la siguiente. Desde el punto de vista del ser, desde el punto de vista ontológico, uno no es más persona o menos persona. Uno es persona o no lo es, ¿no es cierto? Entonces, una piedra no es persona y yo sí soy persona. Y la piedra nunca será persona y yo siempre seré persona, ¿no? Entonces, no es más persona o menos persona. Esto es muy importante porque aún en sus expresiones más degradadas, la condición humana incluye la dignidad de la personalidad, ¿no? Aún cuando sea, imagínense ustedes lo que se les ocurre, la expresión humana más degradada que se pueda, el ser más degradado, el ser humano más degradado que ustedes se puedan imaginar. A veces, lamentablemente, no es tan difícil imaginarlo porque tenemos bastantes ejemplos tristes circulando dentro de nuestra misma sociedad, ¿no? Pero uno ciertamente es mejor persona por los hábitos buenos. No es más persona, pero sí es mejor persona o peor persona
por los hábitos malos, ¿no? Entonces, el ser personal, si bien en sí mismo es uno solo, también tiene como una cualificación adjetiva, ¿no es cierto? Y entonces podemos ser mejores o peores en ese sentido. Bien, avanzamos un poquito y entramos dentro de un tema que también es importante, que habíamos aludido un poco antes, incluso también dentro de la misma definición. El tema de la persona y la naturaleza. Ya explicábamos antes que la naturaleza es la esencia, es decir, lo que hace que algo sea lo que es. ¿M? Entonces, la esencia, eh, y la esencia, cuando nosotros la llamamos naturaleza, la consideramos también en su carácter dinámico. Entonces, piensen, por ejemplo, eh, la esencia humana no es solamente el modo de ser humano, por así decirlo, o la forma humana, sino también la forma de actuar de los humanos. O sea, los humanos también, como somos, actuamos, y lo mismo cualquier otro ser, porque tiene una determinada naturaleza, obra de esa forma. Entonces, la naturaleza es la esencia, lo que hace que algo sea lo que es, considerada como un principio dinámico de operaciones. Pero la naturaleza tiene siempre una teleología. En griego, teleos es la palabra por fin, no confundir con teología, ¿no? Teología es la ciencia de Dios. Teleología es la direccionalidad hacia el fin que tiene la naturaleza. Entonces, la naturaleza, toda naturaleza y también la naturaleza humana tiene fines. Entonces, expresiones como yo soy libre, voy a hacer absolutamente lo que se me dé la gana y porque yo lo quiero está todo bien, no tienen sentido porque desconoce los fines propios de la naturaleza humana. Ese es uno de los grandes problemas de la ética hoy en día, que muchas veces uno dice, bueno, mira, mientras no jorobes al otro, hace todo lo que quieres, mientras no molestes al otro, ¿cierto? Entonces, no, es decir, a veces ese concepto de no molestar al otro puede ser muy flojito, ¿no es cierto? Y entonces la libertad termina como convirtiéndose en una especie de apertura excesiva, ¿no? de lo que el ser humano puede hacer, desconociendo los fines que el ser humano tiene por su propia naturaleza. ¿Cuáles son esos fines? La verdad, el bien, la vida social, el amor, la realización plena de sus propias capacidades, la búsqueda de Dios, la unión interpersonal, inclusive también a través de la sexualidad para constituir el matrimonio y la familia. Esos son los fines. ¿Cómo se realizan esos fines? Esos fines se pueden realizar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir, yo como ser humano estoy hecho para el amor, pero eso no quiere decir que me tenga que casar y tener hijos. Puede que sí o no, si tengo otro camino de vida, ¿no es cierto? Pero que estoy hecho para el amor, sí, como todos los seres humanos estamos hechos para el amor. Entonces, por eso decimos que los fines están dados, pero los modos son libres. ¿M? La naturaleza humana es como, podríamos decir así, como la hoja que nos dan para que nosotros escribamos nuestra vida. ¿M? Redacción tema libre, pero tenemos que escribir en la hoja. Si escribo en la pared, ya estoy equivocándome. La hoja es ese marco con sus renglones, ¿no es cierto? Entonces la libertad está porque yo puedo escribir lo que quiera. Cada uno de nosotros hace, McIntyre, que en paz descanse, que recordábamos al principio de esta clase, dice que una de las mejores maneras de entender la vida humana es como una narrativa, como una historia personal, como una autobiografía que uno escribe con sus acciones. Entonces, pero le escribe con esos fines que están dados, pero con modos libres. Entonces, cada uno desarrolla su vida desde su propia libertad. Por eso, no hay un conflicto propiamente hablando entre la naturaleza, la cultura y la libertad. Entonces, la libertad reconoce los fines y los dinamismos propios de la naturaleza y les da una expresión que en cada persona es singular, es propia, obedece precisamente a su espontaneidad y a su iniciativa, ¿no? Entonces, es muy importante
respetar nuestra naturaleza humana, que no quiere decir respetar nuestra naturaleza humana, vivir, no sé, vivir en, no sé, en el pasto mirando el cielo, si soy una persona muy naturista porque no sé, no tengo ningún objeto, no vivo en la ciudad, vivo en medio del monte, vivo en una cueva, no quiere decir eso. Respetar la naturaleza humana quiere decir reconocer lo que somos y los dinamismos intrínsecos de nuestro ser y configurar nuestra conducta de acuerdo con esos dinamismos. De una manera libre, porque esos dinamismos están en nosotros marcados de una manera muy general. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, el ser humano está hecho para la vida social. Bueno, ¿cómo vas a vivir la vida social? Bueno, cada uno según sus opciones, pero no puede alguien decir, no, yo quiero ser asocial o insociable, ¿no es cierto? Eso sería desconocer la propia naturaleza. ¿M? Eh, bueno. Por eso la naturaleza es no un mero material disponible, ¿m? Para ser plasmado de cualquier manera, o un mero límite físico o un estado inicial que tiene que ser superado, sino que es un proyecto. Y entonces esto nos abre a nosotros a una dimensión muy interesante de la condición humana. La condición humana de por sí es dialógica. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ser humano ya ha recibido, tiene algo dado, y ese algo dado es como una primera palabra para el creyente, claramente, esa primera palabra proviene de Dios que nos ha constituido así, que nos ha hecho de una determinada manera. Pero ese proyecto está dado para que sea también asumido desde la libertad y realizado en sus potencialidades, en sus orientaciones fundamentales, ¿no? Bueno, todo esto se lo ve con mucho más detalle en ética, en distintas partes, digamos, de la ética, cuando hablamos de ley natural o, bueno, en otros momentos, ¿no? Pero es muy importante esto, ¿no? Que el ser humano ya, por el hecho de la naturaleza recibida, es un ser dialógico. Las antropologías ateas normalmente que dicen que el ser humano es como una especie de accidente de la naturaleza. Y sí, se apoyan en la teoría de la evolución, más todavía van a decir, bueno, es un accidente de la evolución. Resultó casualmente que por la dinámica evolutiva salió lo que somos, es lo que hay, es nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Es lo que hay. Pero ese tipo de visión evidentemente tiene una profunda incapacidad para sustentar la dignidad humana, porque si soy un fruto de la casualidad, bueno, entonces la casualidad realmente no genera regla, por así decirlo. Es decir, la casualidad es algo que pasó, pero de suerte, de mala suerte, pero que en realidad no interesa porque podría no haber pasado o podría no volver a pasar nunca más. En cambio, no, nosotros decimos, hay un proyecto, entonces hay una cuestión dialógica ahí, un diálogo entre el Dios que constituye y el hombre que es constituido en libertad para poder realizar ese propio proyecto. Y eso es lo importante que tiene la naturaleza, ¿no? Cuando vamos a considerar un poquito un documento que emitió el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se llama Dignitas Infinita, lo vamos a ver después de la próxima clase, y vamos a ver ahí la importancia que tiene la naturaleza para sustentar la dignidad humana. Porque precisamente el concepto de naturaleza, ¿qué nos permite? Fundamentar la igualdad esencial de todos los hombres. ¿M? Si todos tenemos la misma naturaleza humana, si yo tenga muchos millones y sea blanco, rubio y de ojos claros, soy igual que el negrito que no tiene un peso y que vive en no sé qué país pobre de África, ¿no? Somos iguales esencialmente todos los hombres. Después hay diferencias, sin duda. Hay diferencias en muchos aspectos, pero en lo esencial hay igualdad. Después permite fundamentar una ética universal que valga para todos los hombres, porque si no existiera una sola naturaleza humana, lo que es válido acá podría ser no válido en otros lugares del mundo o en otros tiempos de la historia, ¿no? La naturaleza permite fundamentar la existencia de imperativos morales absolutos, o sea, acciones intrínsecamente buenas o malas, ¿m? Y finalmente permite una fundamentación
trascendente de la persona, ¿no? Entonces, gracias a la naturaleza, nosotros podemos cerrar esta visión, digamos así, en la cual los seres humanos somos al mismo tiempo estrictamente nosotros mismos, cada uno de nosotros, únicos e irrepetibles, pero a la vez iguales los unos con los otros y puestos en un mismo plano por nuestra común esencia, digamos así, por lo más esencial y profundo de nuestro ser, más allá de todas las diferencias que tengamos. Muy bien, y llegamos hasta aquí y ya está puesto el trabajo práctico de esta clase, eh, que consiste en leer un texto. Tiene una trampita ese práctico, en realidad en el mismo texto está también dicho, ¿no? Es un texto de un filósofo del siglo XX que se llama Emmanuel Mounier. Mounier es uno de los grandes representantes de la corriente personalista. Pero yo les hago notar, dice, ¿qué les parece este texto? Le pongo, ¿qué crítica se le podría hacer? Porque Munier, en alguna manera, se da una vuelta de rosca de más, digamos así, a su exaltación de la persona. Así que lean el texto, se van a sentir como muy motivados a decir qué importante el personalismo y el valor de la persona, pero van a decir, a ver, ¿dónde diría yo que se le pasó un poquito la mano a Emmanuel Mounier, que por lo demás es un filósofo muy importante y destacado, ¿no? Entonces, ese es el práctico que ustedes tienen que hacer y ese texto está en el libro Ética, las preguntas de siempre para la vida de hoy, ahí indico la página. Bueno, y me voy, así llego a lo otro que me toca. Muchas gracias y si Dios Bueno, quiere, nos estamos comunicando en la semana, nos estamos viendo. Nos vemos, gracias, padre. padre. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego. Chao.